Me han llegado muchísimos mensajes contándome siempre la misma historia. La mayoría de estas personas han ahorrado un poco de dinero y han decidido optar por usarlo en las apuestas deportivas y probar suerte para mejorar esa cantidad en un par de días. Y déjame decirte que esta práctica es mucho más común de lo que te piensas, porque hay muchísima gente que se obsesiona con las apuestas y cree firmemente que haciendo un par de apuestas pueden doblar o triplicar su dinero en un abrir y cerrar de ojos, lo que causa por supuesto que casi el 100% de la gente que empieza con esta idea, tarde o temprano acaba perdiendo todo el dinero. A lo largo de estos años he podido ver esta mala costumbre, una mala práctica que puede pasar factura a largo plazo y por ese motivo he decidido hacer este vídeo, en el que vamos a conseguir los 3 trucos fundamentales en el mundo de las apuestas que te permitirán al menos un control bastante más del dinero que tienes para apostar y poco a poco te irá cambiando la idea de cómo funciona este mundo para así maximizar tus ingresos. Al final del vídeo te regalo absolutamente gratis uno de los consejos más importantes que a mí me han podido dar en la vida, de la mano de un apostador profesional y que sin duda ha provocado en mí un cambio de mentalidad brutal. Empezamos por un día cualquiera en el que ves que tienes un poco de dinero ahorrado y piensas en qué puedes hacer con él. Voy al cine, me compro ropa, me doy un capricho cualquiera o lo invierto en apuestas para ver si así puedo tener más dinero a largo plazo. Bien, si eres de esas personas que busca siempre aumentar su nivel de vida y potencial, es un aspecto muy positivo para ti, pero debes seguir varias pautas para no salirte de ese camino. Con ese dinero te aproximas al local más cercano o simplemente lo ingresas a tu cuenta y decides apostar en una casa de apuestas online sin saber muy bien a qué partidos apostar. De acuerdo, ahora empieza lo bueno. Miras y miras partidos y no acabas de estar convencido al 100% del partido al que apostar. No has hecho un análisis previo y simplemente te dejas llevar por las cuotas de los partidos y los equipos favoritos. El truco número 1, y como has podido adivinar, es conocer tipsters que analicen todos los aspectos de los partidos o categorías que a ti te gusten y tengan un yield respetable. Si no sabes qué es el yield, te lo dejo por aquí arriba en una tarjeta. Conocer el partido en profundidad, por mucha tontería que parezca, te ayudará a aumentar las posibilidades de acertar la apuesta y recuerda que todo lo que vale la pena cuesta un poco más. Tiempo más tarde resulta que tras hacer un análisis y pasar un buen rato analizando el partido, fallas la apuesta y la primera reacción que viene a tu mente es la de dejar de apostar para siempre o meter el doble de dinero en la siguiente apuesta, aunque no la hayas analizado tanto como la anterior, con el convencimiento de que si la anterior la has fallado, esta la tienes que acertar sí o sí. Y aquí es el punto de inflexión más grande que se va a encontrar un apostador en su vida. Es una apuesta fallada que puede desencadenar perfectamente una mala racha de la que sí es muy difícil recuperarse y muy difícil salir después. En este punto viene el segundo truco, y es que en momentos como este debes parar un momento y tranquilizarte. Respirar y ser consciente de la situación en la que estás. Si hace falta, convéncete de que haciendo este tipo de acciones, primero, tienes más posibilidades de fallar la apuesta y después, seguramente cojas un hábito que todavía marcará más la imposibilidad de ganar dinero con las apuestas. Así que toma aire y tómate un momento de calma antes de volver a iniciar el análisis de las apuestas. Porque recuerda que el control de las emociones en las apuestas deportivas es el pilar más importante, porque sin él estás perdido y destinado a perder todo tu dinero en un tiempo mucho más corto de lo que te imaginas. Imagínate que has podido controlar tus emociones y tus impulsos y te decides a convertir las apuestas deportivas en un hábito saludable que no te lleve al descontrol, sino que seas tú quien controle la situación. Partiendo de aquí, decides coger el toro por los cuernos y te pones a analizar varios partidos que tienes en mente, siguiendo a tipsters verificados, viendo las estadísticas de ambos equipos y decides ya por fin que tienes 3 apuestas que te gustan bastante y que pueden tener valor. Ahora puedes hacer 2 cosas con estas 3 apuestas que tienes pendiente, y de ahí viene el tercer truco que tengo preparado para ti. Si haces un análisis de 3 partidos, cada vez que vayas encontrando datos, te convencerás de que la apuesta es ganadora sí o sí, y puedes llegar a cometer el error de hacer una combinada de esos 3 partidos, llevado por el ansia de ganar dinero y tú te has convencido de que van a salir las 3 ganadoras que dices, pues las combino y así ganaré mucho más dinero. Error garrafal como una catedral de grande. En este tipo de situaciones hay que ser muy pero que muy inteligente y sobre todo dejar la avaricia a un lado. Piensa esto. Si te has gastado mucho tiempo analizando los partidos y aunque creas que la posibilidad de que salgan ganadoras es alta, nunca te van a asegurar el 100% que así sea. Por lo que debes hacer es hacer 3 apuestas simples para que si fallas una de ellas no afecte al estudio de las otras 2. Como mucho haría una apuesta combinada de los 2 pronósticos, pero siempre y cuando las cuotas de dichos partidos sean tan bajas que tengas que combinarlas para que se note el beneficio que quieres obtener, pero nunca en un contexto diferente a este.
El truco extra que te traigo y por el que te has quedado hasta el final del vídeo viene relacionado con lo anterior, y es que si quieres tener éxito y ganar dinero en las apuestas deportivas a largo plazo, lo que debes hacer es apuestas simples tantas veces como las cuotas te lo permitan y buscar el valor de dichas apuestas. Si te centras en buscar el valor, siempre vas a encontrar cuotas apetecibles simples y no tendrás la necesidad de combinarlas con otras apuestas, lo que mejorará notablemente tu probabilidad de acierto, y eso a la larga, créeme que lo vas a notar. Primero en tranquilidad porque seguramente no falles tantas apuestas, y luego porque el beneficio poco a poco será mayor porque arriesgarás menos dinero. Espero haberte ayudado con estos 3 trucos describiendo una situación real que vive un apostador tanto novato como los profesionales a veces. Y no te pierdas el próximo vídeo en el que te daré una estrategia completa para dejar el vicio de las apuestas deportivas y por fin tomártelo realmente como el hobby que es sin que te cause problemas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.